Bien, vamos a hablar ahora de tecnología y también de nuestra vida cotidiana, de nuestro vínculo con empresas tecnológicas, en este caso Facebook y WhatsApp, y esta especie de ultimátum que le puso a sus usuarios WhatsApp respecto a que tiene que aceptar una nueva política de privacidad que implica compartir datos con Facebook, o de lo contrario, a partir del 8 de febrero hay que borrar las cuentas tanto de WhatsApp como de Facebook. WhatsApp se usa muchísimo aquí en Uruguay y vamos a tratar de entender entonces qué es lo que está detrás de esta preocupación global que surgió por este tema, y para eso hemos convocado a Federico Comesaña, que no solamente es nuestro referente en temas de economía, sino que también es periodista especializado en temas de innovación tecnológica. ¿Cómo anda, Fede? ¿Andas bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Fede, ¿qué explicación le das a este fenómeno de preocupación colectiva, global, respecto a esta nueva política que está planteando WhatsApp en este caso y Facebook? Sí, estamos ante un éxodo significativo de usuarios de WhatsApp que no podemos decir que abandonen la plataforma, pero sí están dispuestos a probar algunas alternativas. Hay 50 millones de descargas en la última semana en los principales competidores en mensajería instantánea, en una red social que tiene 2.000 millones de usuarios. Es decir, no es una salida masiva, pero sí un éxodo significativo de usuarios. Como vos decías, bueno, hay causales, hay detonantes, como es este cambio en los términos y condiciones vinculados al uso de datos por parte de WhatsApp, pero hay algunos factores de fondo que hacen que hoy esto sea realmente un detonante para el cambio en el comportamiento de los usuarios. Sí, porque en realidad lo repasábamos antes de salir al aire, ya han habido otros intentos de Facebook de establecer políticas de privacidad para el cruzamiento de datos que no provocaron esta indignación tal vez colectiva o esta preocupación tan fuerte. ¿Qué antecedentes hay? De hecho, los cambios que propuso a partir de las últimas semanas WhatsApp en sus términos y condiciones, son cambios de carácter cosmético que no hacen a la cuestión. El cambio significativo que hizo que WhatsApp de alguna manera se vinculara con Facebook y los datos que uno genera en WhatsApp sean compartidos con Facebook se da en 2016, y ahí el grueso de los usuarios aceptó el intercambio de datos. Ahora lo único que pasa es que aquellos que rechazaron esa modificación en aquel momento, que había una ventana de 30 días para hacerlo, bueno, ahora están obligados a compartir los datos si quieren seguir utilizando la aplicación. Pero en definitiva no hace a cambios significativos. Y esto, otra de las cosas que en esta bola de nieve se empezó a confundir, es que no incluye las conversaciones. WhatsApp tiene lo que se llama encriptadas las conversaciones punta a punta, es decir, los únicos que pueden conocer el contenido de la conversación son el emisor y el receptor. Es como en el correo, cuando uno manda una carta, el correo se encarga de entregarla, pero no puede ver el contenido adentro del sobre. Claro, pero ahí entra otra cosa, que es un usuario que, por ejemplo, le pasa que le aparece publicidad de algo de lo que estaba conversando en WhatsApp o en otra red social, y dice, bueno, acá claramente alguien me tiene que estar leyendo. En realidad, ¿cuál es la información que le estamos dando a estos gigantes tecnológicos? Es interesante porque ahí está realmente la cuestión. La cuestión es de qué manera estos gigantes tecnológicos, que tienen acceso a un montón de datos que nosotros no damos de forma explícita, sino que les damos la posibilidad de que ellos lo infieran a partir de algoritmos de inteligencia artificial, que a partir de nuestro comportamiento, de qué cosas le damos like, qué cosas nos gusta, a qué links entramos, cuáles no, qué videos miramos, qué videos pasamos por alto, con quién hablamos y en qué momento, de qué comportamiento tenemos en el uso de la aplicación. Bueno, a partir de eso son capaces de inferir nuestros gustos y por lo tanto hacernos participar o no de las campañas que hacen los distintos anunciantes. Ese es uno de los grandes temas vinculados con el uso de datos
de los usuarios y la privacidad, de qué manera las empresas pueden redituar sus aplicaciones con la venta de publicidad cada vez más segmentada y por lo tanto cada vez capaz de convencernos de adquirir determinados productos. La publicidad que vemos es una publicidad justamente seleccionada de acuerdo a nuestros gustos y la posibilidad de que nosotros compremos esos productos. Claro, ahora tú decías al comienzo que esto se está produciendo en un escenario bien particular y que no ocurrió tal vez en 2016 cuando se hizo este cambio grande de política de privacidad, porque también hay otros factores que están sumando elementos acá y hay una pérdida de credibilidad grande en, por ejemplo, en Mark Zuckerberg, el dueño y el creador de Facebook. Hay gobiernos como Estados Unidos que le están haciendo juicios, hay antecedentes también vinculados, por ejemplo, al Brexit o a la divulgación de fake news. ¿Todo eso está jugando algún rol en esto que está ocurriendo ahora? Justamente ese es el caldo de cultivo donde este detonante realmente encuentra pólvora para explotar, porque en 2016 éramos pocos los que hablábamos de los datos, de la privacidad y de las posibles consecuencias que podía tener la segmentación de contenidos sobre, por ejemplo, la radicalización de la opinión pública sobre determinados temas. Hoy son temas que se están hablando, que están sobre la mesa y que preocupa a un montón de gente, a raíz de algunos incidentes puntuales como aquel de Cambridge Analytica y lo que es la manipulación de la opinión pública con objetivos electorales, que incluso llevó a la difusión paga de fake news en estas plataformas. También efectos, bueno, la radicalización de la opinión pública por los algoritmos de segmentación y recomendación de contenidos, y también la preocupación por el poder que acaparan estas empresas, con ejemplos puntuales de los últimos días, como fue la potestad unilateral que tuvieron de bloquear usuarios y movimientos enteros, que por más justificadas que estén las razones, la decisión pasa por unas pocas cabezas dentro de estas compañías. Entonces, bueno, todo eso contribuye a que la gente sea mucho más sensible a estos temas y quizás cobren conciencia de cosas que en otro momento dejaron pasar sin ningún tipo de consecuencias. Ahora bien, está habiendo una migración de una parte importante de usuarios que tal vez no han terminado de dejar WhatsApp, pero sí están explorando otras opciones. Ahí aparecen Telegram y Signal. ¿Son mejores? Bueno, en realidad son compañías distintas y pensadas con una lógica diferente. Son dos buenas alternativas y la preocupación está justamente en la privacidad de los datos. Tomemos el caso de Telegram, que es una empresa fundada por Pavel Durov, que es un disidente y exiliado ruso, que en su momento creó la mayor red social en su país y se negó a cumplir con las exigencias del gobierno de Putin de bloquear a grupos opositores. Durov desde el exilio invirtió una parte de su fortuna en crear y mantener esta aplicación de mensajería que está enfocada justamente en proteger la privacidad de los usuarios con mecanismos que le permitan negarle a cualquier gobierno hacerse con las conversaciones de sus ciudadanos. Algo así han permitido WhatsApp y Facebook en su momento. Por otro lado, Signal, que está creada por expertos de seguridad, de los mayores expertos de seguridad, y algunos de los fundadores de WhatsApp que de alguna manera quisieron redimirse de haber vendido su producto a Facebook, y las dos empresas tienen el mismo leitmotiv, es decir, velar por la privacidad de los datos personales. Entonces, si lo que se busca es eso, bueno, son dos buenas alternativas en ese sentido. Ahora, todo este movimiento, toda esta controversia implica un tiro de gracia para WhatsApp. ¿Qué esperas que pase de ahora en más? En mi opinión, está muy lejos de ser un golpe de gracia para WhatsApp y mucho menos para Facebook. Estamos hablando de una plataforma de 2.000 millones de usuarios, asentada en justamente lo que se llaman los efectos de red. Es decir, una plataforma de mensajería funciona porque, y a mí me sirve tener esa plataforma porque las personas con las que yo me quiero comunicar forman parte de esa red.
Si no hay suficiente masa crítica de gente, una plataforma es difícil que prospere. Y hoy es el gran diferencial de WhatsApp, tener 2.000 millones de usuarios. Si esto le saca 50 millones, 100 millones como mucho, es muy difícil que haga un efecto realmente. Para tener una idea, Telegram, que es la que le sigue, tiene unos 500 millones de usuarios, la cuarta parte. Es decir, es difícil pensar que esto va a implicar la sustitución de una por otra, pero sí puede generar el visibilizar estas otras plataformas como alternativas y por lo tanto que sean aplicaciones que convivan en el uso cotidiano de la gente, algo que era impensable hace solo algunos días. Entonces, por ahí pasa un fenómeno parecido al de Netflix. Hasta hace poco Netflix era el sinónimo de los contenidos on demand multimedia. Hoy, en realidad, ya tiene cierta competencia y la gente ve que puede ser un complemento tener además Disney Plus, HBO Go o algún otro servicio como Amazon Prime. Entonces, en ese sentido, puede ser que cambie un poco el mercado de la mensajería, lo que es una buena noticia para los usuarios que van a tener alternativas y funcionalidades diferentes en cada una de estas aplicaciones. Pero sobre todo es un llamado de atención a las grandes empresas tecnológicas y a todo el ecosistema de startups que las preferencias de la gente y los intereses de la gente están cambiando y hoy hay una preocupación muy grande por la privacidad de los datos y qué se hace con la información que las empresas recogen. Entonces, modelos de negocios enfocados 100% en el uso irrestricto de ese tipo de información, hoy ya no parecen tan viables y por ahí las empresas tecnológicas van a tener que encontrar algunos otros mecanismos de monetización de sus contenidos y de sus aplicaciones ya distintas a ese modelo de publicidad y segmentación de públicos. Eso también tiene sus peligros porque puede implicar que sustituirlos por modelos de suscripción, por ejemplo, que eso implicaría, digamos, generar costos para el usuario y al mismo tiempo restricciones a el uso masivo de ese tipo de servicios. Ni que hablar, cuando la aplicación es gratis, el negocio sos vos, es cada uno de nosotros, sin lugar a dudas. Gracias, Fede. Gracias por este análisis. Nosotros ahora vamos a seguir con otras informaciones porque en la jornada de ayer la intendente